Gracias, señor director. Y como habíamos anunciado, tenemos junto a nosotros a Guido Lorenzo, economista, director de LSG Consultor, a quien ya le damos los buenos días. Gracias, Guido, por aceptar la invitación. No, por favor, buenos días, ¿cómo andan? Todo muy bien, ¿Cómo Guido. andás? ¿Qué Y decís? por un lado, contento. Hace como 4 meses, cuando nos juntamos en una reunión también de este tipo, creo que, bueno, hablábamos de la reestructuración de la deuda y todas las perspectivas que teníamos. Bueno, la deuda, o parte de ella se reestructuró. En definitiva, lo que queremos saber ahora es, ¿cuál es tu impresión? ¿Se cumplió en los tiempos previstos o perdimos tiempo? ¿Estás conforme? ¿Es una buena noticia así en términos generales? ¿Cuáles son tus primeras impresiones de esto? A ver, lógicamente es una buena noticia. Hubiese sido quizás más mala noticia que no se haya llegado a un acuerdo, ¿no? Me parece que el mercado más que nada descontaba que esto iba a suceder. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno mira indicadores como riesgo país o como la brecha, por ejemplo, misma, con el tipo de cambio, digo, parece que medio que no fueron responsivos, digamos, al anuncio. Hay que decir, digamos, por otro lado, que todavía no se cerró el acuerdo, ¿no? El 24 de agosto estará, digamos, el resultado del canje. Si me parece, si se perdió tiempo, bueno, es muy difícil, digamos, el contrafactual, porque es cierto que si uno tenía la meta el 31 de marzo, en el medio cayó, digamos, la crisis sanitaria. Por lo tanto, me parece que a pesar de haber sufrido el shock que tuvimos, y a nivel global, los tiempos en los que se hizo fueron lo suficientemente ágiles. Y después, en términos de valor, si por ahí digo que es la otra dimensión en donde uno podría analizar si es exitoso o no esto, me parece que se abandonó mucho el postulado este de sostenibilidad que estaba en un primer momento y a cambio justamente de lograr mayor adhesión. La mayor adhesión uno la va a ver como un éxito. La verdad que posiblemente el canje tenga más del 90% de adhesión y eso va a ser festejado. Pero a cambio dejó un perfil de vencimiento para la Argentina complejo a partir del año 2025. Complejo me refiero a en torno a los 10.000 millones de dólares por año que Argentina va a tener que salir a buscar a los mercados nuevamente o generarlos con superávit fiscal. Guido, hoy como alternativa, bueno, se difundió el nivel de la inflación del 1,9% para el mes de julio, interanual del 42,4%. La perspectiva, bueno, que tema de dólar, que no baja, no bajó de los 2.000 puntos y demás. La gente en general de esta noticia, que si bien es positiva, obviamente, como vos dijiste, que la alternativa tenga una consideración en lo que hace a la resolución, que terminó favorablemente porque se terminó arreglando, si bien falta otro pedazo de problemas que tenemos a nivel externo, Fondo Monetario y demás. La gente, ¿cómo ves que ve todo esto? ¿O qué es lo que está tratando de espera? ¿O qué espera la gente de esta situación? Creo que, a ver, por eso, hay que separar un poco porque había demasiado entusiasmo respecto al tema de la deuda, digamos, ¿no? Y ahí quizás algunas declaraciones políticas, mismo del Ejecutivo, del presidente, diciendo, bueno, ahora sí tenemos el camino despejado como para crecer. O yo ahí veo que el diagnóstico a veces es un poco desacertado, en mi opinión, desde el punto de vista del Ejecutivo. Hay como una visión muy de hacer la analogía con el año 2003 y la verdad que la economía de ahora, el mundo actual, no tiene nada que ver con el del año 2003 y la economía nuestra Me ya parece que lo estaba estamos perdiendo, ¿no? complicada previo al ingreso de la pandemia. Así que lo que uno podría marcar, digamos, ahí es, la verdad es que veníamos de 2 años de recesión, ingresamos en la pandemia y las expectativas, digamos, del público no están muy esperanzados. Y me parece que está bien, digamos, que
se le baje, digamos, ese nivel de ansiedad y expectativa por parte del público por una cuestión de que la verdad me parece no van a poder ser atendibles en el corto plazo. Entonces, si lo que está esperando el público es simplemente recuperación de la actividad, posiblemente lo vea. Si lo que está esperando el público es desaceleración de la inflación, lo dudo. Si lo que está esperando el público es un plan, y bueno, ahí es donde se va a negociar con el Fondo Monetario. Y ahí es donde va a prevalecer un poquito la idea de priorizar un poco más la actividad y el empleo o la reducción de la inflación. Ahora, Guido, hay temas que pasan por encima de la gente, porque la gente a veces piensa de determinada manera, pero a veces tampoco se mete demasiado en los temas específicos y técnicos, pero sí los mercados. Entonces, uno que estuvo esperando tanto tiempo la resolución de la deuda y sigue viendo un dólar alto, porque se decía, no, el día que se arregle el tema de la deuda, el dólar va a bajar, el dólar sigue alto y cada vez sube más. El riesgo país no baja de 2.000 puntos, lo cual es un numerazo, porque dice, no, bajamos de 4 a 2, es un numerazo 2.000. Y hay un montón de variables que, a pesar de haber solucionado el tema de la deuda, una gran parte, siguen estando presentes. Con lo cual, te hago toda esta pregunta de un virus que, mira, ¿qué ven los mercados que de repente nosotros no vemos o que la gente común le pasa inadvertida? Primer punto. Segundo punto, el plan económico que vos marcaste muy bien, y ya lo marcaste hace 4 meses cuando nos juntamos, ya nos habías dicho, y hace poco te vi en una nota mencionar el tema de la falta de plan económico. La falta de plan económico tiene más que ver, o te preocupa más, para ver cómo hacemos para pagarle en allá a partir del 2022, 23, 25, todo, o te preocupa más por el tema de cómo reactivamos esta bomba que tenemos acá, que es un país que está paralizado absolutamente y sin plan económico. ¿En dónde es que te estás parado con respecto a eso? Ok, de las dos preguntas empiezo a ir por la segunda, digamos. Me parece que, o por lo menos, a mí me preocupa, si me decís, me preocupa más, digamos, en términos no tanto de cómo vamos a pagar, sino en términos de cómo se va a poner de nuevo en marcha, digamos, la economía. Ahora, cuando uno analiza la cuestión un poquito más a fondo, desde el punto de vista más de analista, digamos, y no tanto de una persona común, la verdad que son las dos caras de la misma moneda. Digo, mientras vos no puedas pagar, si en el año 2025 o antes no llegas a pagar la deuda y tenés que seguir emitiendo, digamos, durante todo este periodo para financiar un déficit fiscal que se te volvió estructural, bueno, lo más probable es que eso genere inflación y cuando lleguen, digamos, los próximos años, los años venideros, digamos, uno se encuentre con una economía que no prosperó, digo, con una economía con distorsiones, con una economía que no dio el resultado que uno esperaba. Por lo tanto, me parece que son las dos cosas las que tienen que generar esa consistencia, digamos. Prudencia fiscal, esa prudencia fiscal es la que me gustaría ver reflejada en el programa y esa prudencia fiscal me parece que le puede imprimir algún tipo de seriedad o consistencia a un plan y con eso tratar de que reactive la inversión privada, que la verdad, a menos que uno se remonte a un discurso de Alberto Fernández en el Council of the Americas, eh, pocas señales se le ha dado, digamos, a ese sector. Después la otra pregunta que me hacías era, es cierto, la primera, digo, ¿qué miran los mercados o por qué están tan preocupados que realmente no bajó la brecha, no baja el riesgo país? Digo, ¿no? Y ahí me parece que hubo por parte de determinados colegas un optimismo desmesurado de que el tema de la deuda podía, digamos, aplacar las expectativas de depreciación. Y me parece que son dos cosas que están completamente casi desconectadas, digo, una de la otra. Y me parece que la brecha hoy en particular lo que refleja es el excedente de pesos que hay en la economía. Excedente de pesos que trata de refugiarse justamente en tipo de cambio o en algún bono ser o en algún otro instrumento, pero en algo, digamos, que le pueda o que le garantice que va a mantener el valor. Lo que sea moneda más dura, mejor.
Ahí hay temas de comportamiento. Uno cuando mira el tipo de cambio dice 130 es caro. Sí, la verdad que a los precios de hoy, como están los precios hoy, es un valor que luce alto. Ahora, mientras haya demanda, yo sigo comprando, digamos. Y si lo veo más alto que 130, un día lo veo 133, y la verdad que yo no te creo que va a llegar a 110. Entonces, me parece que lo que termina sucediendo es que todos los precios se terminan. No quiero decir que los precios ahora estén remarcados al precio del blue, pero que todos los precios se terminan referenciando, terminan anclándose, terminan buscando una referencia más en el dólar paralelo, si se quiere, que en el dólar oficial. Y eso, digamos, cuando uno lo observa con los lentes de analista, digo, tiene sentido porque la verdad que los agregados están creciendo a 3 dígitos. La demanda de pesos crece, pero también uno no puede ser muy optimista respecto a eso, por una cuestión de que en una situación de confinamiento, obviamente que los pesos también circulan más lento, por lo tanto, la demanda de pesos es como que también está como influenciada y es como más lento ese movimiento de pesos. Entonces hay que tener cuidado también ahí, cuando se reincorpore, digamos, cuando el AMBA levante el confinamiento, si no puede haber algún tipo de fogonazo inflacionario, más teniendo en cuenta lo que mencionabas, conocido el dato del INDEC, la inflación 1,9, pero ojo que la inflación núcleo sigue en 2,5%, y cuando uno piensa una economía que está cayendo, podemos discutir entre 12 o 15 puntos, digamos, pero que está con una recesión importante, que tenga, digamos, una inflación de 2,5%, es preocupante. Se nos tiene que llamar la atención. Sí, exacto, Guido. La reacción parecería que no es la más positiva. Contame, ¿cómo ves que el Banco Central está vendiendo dólares? Porque esta semana hubo algunos respecto a que iban a evitar la alternativa. Y a su vez, claro, tanta demanda hace que la oferta empiece a preocupar, ¿no? Se están llevando casi 200 millones de dólares por día. Sí, y aparecen cada vez más personas, ¿no? Que compran esos $200, digamos, en forma diaria. Es un subsidio que la verdad no se puede culpar ahí al que lo hace, pero, a ver, claramente cuando hay un comportamiento así del Banco Central, vendiendo todos los días, ya sea en el mercado de spot o en el mercado de futuro, divisas, quiere decir que la presión está, digamos, ¿no? Uno ahí puede pensar si es transitorio o permanente. Bueno, si ya son 4 meses, como bien decís, y ya pasó, si se quiere, la época de la cosecha gruesa, y yo diría que me parece que hay algo más permanente que transitorio. Ahora, bien, dado eso entonces, ¿qué puede hacer el Banco Central? Y tiene la opción de darle algún tipo de empujoncito al tipo de cambio como para que no se perciba tan barato, ¿no? Ahora, esa idea de darle ese empujoncito, digamos, al tipo de cambio asusta. Asusta, ¿por qué? Porque de vuelta la inflación, ojo que en recesión y todo, sigue en niveles elevados. El 1,9 es medio engañoso, tiene los regulados, tiene los estacionales, digo, la inflación núcleo en 2,5% y con la economía por el piso sigue siendo un valor preocupante. Entonces, el ritmo de depreciación que hoy lo vemos muy atado, digamos, a una tablita muy de crawling peg, como le decimos, muy de evaluaciones diarias, previsibles, de hecho, eh, Programada. puede llegar a dar sus límites por esto que estabas mencionando. La verdad es que la demanda no para de crecer, y ahí en ese punto uno puede pensar en que el Banco Central en algún momento tenga que hacer una jugada de, bueno, tratar de corregir el tipo de cambio nominal sin que eso tenga un impacto sustancial en los precios. Creo que de ahí de vuelta es que se viene a poner en foco o en el discurso, o al menos a tratar de poner en agenda el tema de pacto social, el tema de acuerdo de precios, el tema de justamente menores reclamos y algún tipo de acuerdo con sectores en particular, y la oposición, tratando de incorporar a la oposición. Eso
digo, puede tener algún tipo de resultado, pero me parece que la base del problema sigue siendo el descalabro en el mercado de pesos, ¿no? Entonces, hasta que no haya un... Yo no insisto, no quiero ser insistente en el plan porque la verdad que después el ministro es muy, en eso es hábil declarante, podríamos decir, y dice, yo no voy a venir a presentar un PowerPoint. No es que se le exija un PowerPoint, simplemente un horizonte de decir, la verdad que el déficit de este año, el déficit fiscal va a ser 7,5, 8, 10 puntos, lo que fueren, ¿no? Y lo vamos a financiar con emisión, pero el año que viene lo vamos a revertir. Y que dé esa señal, lo vamos a revertir y cuánto. Bueno, más o menos en este orden, digo, ni siquiera, digamos, que ponga una meta tan estricta, si se quiere. Por lo menos que dé señales de que hay un gobierno mucho más racional, que si se quiere es compatible con la situación en la que asumió Alberto Fernández y los primeros discursos que había dado Martín Guzmán, que hoy ahora el mercado le empieza como a desconfiar si no se radicalizó para el lado del extremo de la coalición, si se quiere, más kirchnerista. A mí, Guido, hay algo que me hace ruido, siempre me resultó, no lo terminé de comprender y ahora menos, es cuando escucho que se habla de justamente de evitar la venta de dólares. Estamos hablando de vender $200 por persona, o sea, no estamos vendiendo libremente, estamos vendiendo $200 por persona. Entonces, cuando yo escucho que hay gente que piensa que, bueno, como se nos van 400, 500 millones de dólares por mes, o no sé cuánto es que se va, esto habría que sacarlo, y entonces, porque si no el déficit comercial se pierde la mitad del déficit, del superávit comercial, en fin, un montón de razonamientos para quitar esos $200. Ahora, daría la impresión de que es como aquello de que sacás la mano para la derecha pero doblás para la izquierda, porque te hacen hacer un montón de cosas para estar transparente, de las declaraciones, todo dentro del marco de la ley, como solemos estar, la mayoría, pero a su vez, de esta forma, te invitan a que vayas por el lado de la izquierda, o sea, te invitan a que la gente que no puede comprar los dólares y sabe que los dólares es, en definitiva, la única herramienta que le conforma y le cierra para poder mantener un cierto nivel, para defender sus pocos valores que tiene, tenga que ir a comprarlo al mercado de Blue. Entonces, por $200 estamos haciendo toda una parafernalia infernal. Y daría la impresión como diciendo, estamos matando al mensajero, ¿no? Estamos matando a la gente que puede comprar $200, cuando el problema pasa por otro lado. Es mucho más grande que eso. Yo ahí sí coincido y tengo un punto sobre el cual muchas veces digo, cuando charlo con colegas soy muy criticado, pero yo abogo bastante por un desdoblamiento cambiario formal, digo. Y eso, ¿por qué? Porque evita justamente lo que mencionás, que te trates o que te obliguen a moverte en un mercado que es ilegal, ¿sí? Entonces, o ilegal o que a veces tiene cupos o que a veces, digamos, genera incentivos que no son los adecuados. Me refiero a que un importador puede acceder, pero otro importador, si pagó dividendos, no puede acceder al contado con liquidación. Entonces, le vendo el cupo y, digo, se genera, digamos, todas esas distorsiones que la verdad no sé si tienen sentido. Uno ahí tiene dos opciones, digamos, y por eso digo, estas son discutibles. O pongamos tres. Una es profundizar los controles y dejar así y ir tapando cada vez más y como bien decías, el mes que viene por ahí en vez de 200 son 100 o nada, digamos, lo que puedas comprar. Y seguís poniendo controles. Una segunda alternativa, uno podría decir, bueno, unifiquemos el mercado de cambio y volvamos al MULC, al mercado único y libre de cambios. Ahí, en mi opinión, el mercado ese único y libre de cambio es más como un punto de llegada cuando la macroeconomía esté un poco más sana,
de tratar de llegar a ese nivel, si uno quiere. Tratar de acercar hoy el tipo de cambio a un nivel libre, bueno, hay algo que no es solo, o sea, bien lo mencionaste ahí, no es solo eso, el tema de tratar de mantener el valor, ¿no? O el poder adquisitivo de los ahorros, sino también que lo que uno sabe y tiene en la cabeza es que en la Argentina siempre faltan y van a faltar dólares. Entonces, lo que es la única certeza que tenés y la demanda no va a cesar. Por lo tanto, acercarse hoy o tratar de moverse en la dirección de un mercado único y libre de cambio me parece un poco arriesgado. La posición intermedia es esta que había empezado a mencionar y es hacer un desdoblamiento, pero ordenado. ¿Qué quiere decir ordenado? Básicamente podríamos pensar, digamos, después la estructura, pero un dólar comercial y un dólar financiero. Un dólar financiero completamente libre, que vaya, digamos, al valor que tenga que ir. Y con eso me refiero que si tiene que valer muchísimo más caro de lo que está ahora, si tiene que ser mucho más caro de lo que está ahora, el dólar, bueno, ok, en algún momento supongo que la expectativa de apreciación aparecerán los vendedores, digamos, pero la verdad que eso lo maneja el sector privado y sea un mercado libre, digamos, un mercado que opere, digamos, con todas las de la ley, pero sin intervención del Banco Central. Ahora, y después, por otro lado, un dólar comercial alineado a los fundamentos de la macroeconomía. Me parece que por ahí se puede buscar una solución intermedia para llegar luego sí al mercado único y libre de cambio. Es apasionante hablar esto porque realmente Argentina vivió todas las experiencias y desdoblamiento y todo eso y nunca se termina de funcionar porque dejamos el dólar libre, fracasa, vamos al desdoblamiento, fracasamos, vamos al tipo de cambio de cerrado absolutamente y también fracasamos, con lo cual hay algo de fondo que nos tenemos que dar cuenta. O sea, yo creo que te digo esta última pregunta, te la hago ya para terminar, que es, viendo todo este panorama que comentábamos ahora, ¿no será el momento, esta es una ilusión que uno tiene, ¿no? Que esta pandemia nos permita despertar y de una vez por todas hagamos lo que tenemos que hacer, los deberes que tenemos que hacer en el tema impositivo, en el tema previsional, en el tema de fiscal, en todos los temas, de alguna manera blanquear. Ahora que estamos en el piso, más abajo, espero que no tengamos que ir, estamos en el piso, ¿no será el momento de que nos replanteemos todos una nueva forma de encarar las cosas? Sí, primero una observación. Respecto a lo del desdoblamiento, yo entiendo que también lo vivimos mucho en la historia, pero cuando uno analiza todos los regímenes cambiarios fracasaron en Argentina. Entonces, por eso la reflexión tuya me parece súper válida, digo, en el sentido de vamos a tratar de construir los consensos, que ya sabemos cuáles son, digamos, porque la verdad es que siempre terminamos en que hace falta una reforma laboral, hace falta una reforma tributaria, hace falta una reforma del sistema previsional. Ahora, blanquear todo eso implica, digamos, tejer acuerdos, implica, digamos, generar incentivos, etcétera. La verdad es que la historia lo que revela es que en los momentos de crisis es donde se generan estas oportunidades para tratar de hacer esos consensos. Ahora, cuando uno mira la historia reciente de Argentina, lo que ve es que cuando incluso más o que incluso apenas empieza a repuntar, porque digamos, ya la actividad tocó el piso en marzo, cuando se apagó, digamos, ¿no? Y en abril, y después en mayo empieza a repuntar de vuelta y vuelve, digamos, se vuelve a engrietar, digamos, el discurso. Y hacer eso, digamos, me parece que se volvió muy endógeno a nuestra sociedad, digo, y salir de esa lógica lamentablemente me parece que implicará tener que llegar a un piso más abajo. Y es triste, pero la verdad es que más abajo significa, o actualmente nosotros estamos proyectando una pobreza que va a llegar al 45% a fin de año. Entonces, más abajo que eso es pensar un país con más de la mitad de sus habitantes en situación de pobreza. Digo, realmente es triste. Por otro lado,
no veo, digamos, grandes gestos ni del oficialismo, si se quiere, ni de la oposición, pero tampoco de la sociedad, de tratar de llegar a esos acuerdos y de tratar de cortar con la polarización, digamos, ¿no? Creo que lamentablemente no, en el lodo, digamos, no, nos vamos a terminar encontrando, pero un poquito más embarrados todavía. Guido, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Teníamos mucho más como para seguir dialogando, pero bueno, el tiempo nos apremia a esta altura. Seguramente vamos a Lo estar sé, invitándote antes de fin de año, como con para gusto. poder seguir dialogando y ver cómo evoluciona todo esto. Te agradezco mucho Bueno, y bueno, como siempre, estamos en contacto. ¿Te parece? muchas gracias a ambos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias por Guido, gracias. todo. Chao, chao. Señor director, las cámaras, por Gracias, favor. Guido.